Regresaba de la notaría de muy buen humor, imaginando cómo le contaría a mi hija y a mi yerno sobre la herencia que me había dejado mi hermano. Una villa frente al mar y 2 apartamentos que cambiarían nuestras vidas, pero al acercarme a la casa, escuché sus voces a través de la ventana abierta. Sus palabras me helaron la sangre. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde nos escuchas en los comentarios. El teléfono había sonado mientras revisaba unos viejos expedientes en mi despacho. Los viernes solían ser tranquilos, pero el número desconocido en la pantalla me hizo dudar antes de contestar. ¿El señor Brooks? Habla Amber Foster, notaria pública. Necesito que venga a mi oficina de inmediato respecto al testamento de su hermano James. ¿Podría llegar en menos de 1 hora? Su voz tenía ese tono particular que los abogados reconocemos al instante. Una urgencia controlada, casi quirúrgica. Sentí como el pecho se me apretaba. ¿James? Sí, claro, puedo estar allí. ¿Qué ocurrió? Hablaremos en persona. Mi oficina está en el centro, en Spring Street. Le enviaré la dirección por mensaje. La línea se cortó antes de que pudiera preguntar algo más. James y yo no hablábamos desde hacía casi 3 años, desde que se mudó a Florida persiguiendo algún negocio inmobiliario. La infancia parecía otra vida, 2 hermanos corriendo por las calles en verano, construyendo fuertes, compartiendo secretos. Luego las carreras nos separaron. Su matrimonio fracasó. El mío duró exactamente 11 años. Y la distancia se volvió más fácil que el esfuerzo. Tomé mis llaves y salí hacia el coche. El tráfico en la autopista 110 estaba imposible, dándome demasiado tiempo para pensar. James tenía 59 años, y la última vez que supe de él estaba sano. ¿Un infarto? ¿Un accidente? Las posibilidades giraban en mi mente de fiscal. Analizaba cada escenario y lo descartaba. La oficina de Amber Foster ocupaba un pequeño despacho en un edificio antiguo. Era más joven de lo que imaginaba, quizá unos 36 años, con mirada firme y un apretón de manos decidido. El lugar olía a tóner y cera para muebles. Señor Brooks, gracias por venir tan rápido. Tome asiento, por favor. Me senté frente a su escritorio de madera. Abrió una carpeta manila y alcancé a leer el nombre de mi hermano en la primera hoja. Su hermano falleció la semana pasada. Muerte súbita, un paro cardíaco. Lamento mucho su pérdida. La semana pasada. Mientras yo veía béisbol y me quejaba del recibo del agua, James moría solo en algún apartamento de Florida. La culpa me presionó el pecho. No lo sabía, nadie me llamó. Tenía pocos contactos registrados, continuó ella, pero su testamento es muy específico. Sus dedos bajaron por la página. A mi hermano, Thaddeus Brooks, le dejo todos mis bienes. La propiedad de Malibú en Ocean View Drive, valuada en 3.1 millones, y 2 condominios en Santa Mónica, con un valor conjunto de 1.1 millones. Los números no me entraban en la cabeza. Me quité las gafas y las limpié con el dobladillo de la camisa, ganando tiempo mientras mi mente procesaba lo que acababa de oír. No entiendo. James y yo apenas hablábamos. ¿Está segura de que no hay un error? Ninguno, señor Brooks. Él fue muy claro. También dejó una nota, para el hermano que siempre hizo lo correcto. Algo cálido y difícil de contener se me atascó en la garganta. El hermano que siempre hizo lo correcto. James recordaba, a pesar de la distancia, recordaba quién había intentado ser yo. Amber deslizó los papeles sobre el escritorio. Necesito su firma aquí y aquí. Iniciaremos el proceso de transferencia de inmediato. Los impuestos requerirán la asesoría de su contador, pero las propiedades son legalmente suyas. Me tembló la mano al firmar. 67 años, 2 de retiro con una pensión de fiscal, y de pronto era dueño de propiedades por más de 4 millones de dólares. La pluma se sentía demasiado ligera, el momento demasiado irreal. ¿Cuándo podré acceder a las propiedades? En unas 2 semanas, cuando concluya la sucesión. La casa de Malibú está amueblada y bajo administración. Los departamentos de Santa Mónica están rentados,
generan ingresos mensuales. Ingresos mensuales. Aquellas palabras me sonaron extrañas. Había pasado décadas encerrando criminales, viviendo con modestia, haciendo el trabajo porque importaba. El dinero nunca fue el punto. Pero allí, en esa oficina impersonal, sosteniendo documentos que representaban más riqueza de la que había ganado en toda mi carrera, sentí algo peligroso florecer en mi pecho. Esperanza. Agradecí a Amber, le di la mano y salí hacia mi coche. La tarde me golpeó con un sol tibio mientras arrancaba. Megan estaría encantada. Mi hija y su esposo, Arnold, llevaban 8 meses viviendo conmigo. Su economía estaba en ruinas por unas malas inversiones, como decían vagamente. Yo los había estado manteniendo, viendo cómo mis ahorros de retiro se encogían, sin quejarme, porque eso hacen los padres. Pero ahora todo cambiaría. Podría ayudarlos de verdad, incluso tal vez darles uno de los departamentos de Santa Mónica. Familia cuidando de familia, como debe ser. Repetí las palabras mentalmente mientras conducía. Manténlo simple, no lo exageres. James me dejó unas propiedades. Estaremos bien. Las calles arboladas de Pasadena aparecieron familiares y tranquilas. Doblé por mi calle y vi mi casa al fondo, con sus contraventanas azules y el césped descuidado. Mi modesto palacio de jubilado a punto de convertirse en una puerta hacia algo mejor. Aparqué en la calle, no en el camino de entrada, por una corazonada que no supe explicar. La ventana del salón estaba abierta, algo raro a esa hora, cuando solemos mantener la casa cerrada por el calor. De dentro se oían voces, tensas, apuradas, Megan y Arnold. Mi mano se detuvo sobre la manija de la puerta. Algo en su tono me impidió llamarlos o anunciar mi llegada. En cambio, me moví despacio hacia la ventana, ocultándome tras los arbustos de azalea que pedían a gritos una poda. Las ramas me arañaron los brazos, pero me quedé inmóvil, escuchando. Si papá se entera de nuestras deudas, nos echará. No podemos permitirlo, Arnold. No podemos. La voz de Megan tenía ese tono quejumbroso que tanto había escuchado últimamente. Pero lo que dijo. ¿Deudas? ¿Qué deudas? No lo sabrás si seguimos el plan, respondió Arnold, seco, sin emoción. Mañana lo llevas con el psiquiatra del que te hablé. El tipo escribirá lo que necesitemos por 1.500 en efectivo. El estómago se me desplomó. ¿Psiquiatra? Apreté las llaves del coche hasta que el metal se me clavó en la palma. ¿Y si se niega a ir? Papá es terco, hará preguntas, entonces le ponemos algo en el café. Un sedante. Fácil, dijo Arnold sin dudar. Una vez en el asilo, nadie escucha a los viejos. Su casa, sus bienes, todo será nuestro mediante tutela legal. Las palabras me golpearon como puños. Asilo, tutela, mi propia hija y su marido planeaban drogarme, declararme incapaz y quedarse con todo lo que había construido. Las ramas de la azalea se me clavaban en la espalda mientras permanecía agachado, con las rodillas doliendo, pero sin poder moverme ni respirar. ¿Y la herencia? Preguntó Megan, ahora con un tono emocionado. Esa villa y los apartamentos, mencionó que James le dejó propiedades. Debemos actuar rápido antes de que cambie el testamento. Sabían. Habían escuchado mis llamadas o espiado mis papeles. La traición dolió más que la conspiración misma. Por eso nos movemos mañana, dijo Arnold. Lo declaramos incompetente, establecemos la tutela, transferimos todo. El psiquiatra sabe el guión: depresión, pérdida de memoria, incapacidad para manejar sus finanzas. El juez firmará en una semana. ¿Y si alguien pregunta? Sus amigos, ¿qué amigos? Es un ermitaño. Un fiscal retirado que pasa el día leyendo expedientes viejos y viendo concursos de televisión. Nadie va a luchar por él. La descripción clínica de mi aislamiento me dolió porque era cierta. Había dejado que las relaciones se marchitaran, concentrándome tanto en el trabajo que la jubilación me había dejado a la deriva y solo. Excepto por Megan, o eso creía. Sigue siendo mi padre, dijo ella, con la voz temblorosa. Es un obstáculo, cortó Arnold. 1.500 para el psiquiatra y quizá otros 1.000 para el abogado que gestione la tutela.
Pequeño precio por 4 millones en propiedades. ¿Prefieres seguir escondiéndote de los cobradores? ¿O que empiecen a venir aquí a preguntar? Silencio. Luego Megan, más baja, no, tienes razón. Lo haremos mañana. Retrocedí despacio de la ventana, un paso a la vez. Mi mente de fiscal se activó como un resorte, catalogando pruebas, evaluando cargos, abuso a un adulto mayor, conspiración para cometer fraude, intento de intoxicación ilícita. Todo encajaba en mi cabeza como un caso perfectamente armado. Llegué al coche, abrí la puerta sin hacer ruido y me senté al volante. Encendí el motor despacio y me alejé del bordillo. En el retrovisor la casa se veía igual, contraventanas azules, césped descuidado, la vida que creía conocer. Apreté el volante hasta que el cuero crujió. La voz de Megan resonaba en mi mente, sigue siendo mi padre. Lo había dicho como si fuera un estorbo, no un lazo. Y Arnold. Es un obstáculo. Conduje sin rumbo, solo necesitando distancia. Las calles de Pasadena pasaban borrosas mientras mi cabeza trabajaba con precisión quirúrgica. No era momento de confrontar. Una confrontación requería ventaja, pruebas, una estrategia que garantizara la victoria. Había pasado 35 años en tribunales, sabía cómo construir un caso. Querían declararme incompetente, drogarme, encerrarme mientras liquidaban mi vida. La herencia que James me había dejado, la validación que sentí una hora atrás en la oficina de Amber Foster, ahora se convertía en algo distinto, munición. Necesitaba tiempo para pensar, para planear, para volver a ser lo que siempre fui, un fiscal preparando un caso hermético contra criminales que se creían más listos que la ley. El sol de la tarde atravesaba el parabrisas mientras seguía conduciendo. Avancé varias calles antes de poder pensar con claridad. La traición se repetía en mi cabeza. Sus voces, la naturalidad con que planeaban todo, la palabra obstáculo. Pero la ira no serviría. La ira es para aficionados. Vi el parque memorial y me detuve en el pequeño estacionamiento. Estaba casi vacío. Algunos corredores, alguien paseando un collie. Elegí un banco bajo un roble, lejos del área de juegos, donde pudiera pensar sin distracciones. Durante unos minutos me quedé con la cabeza entre las manos, dejando que el peso de todo me aplastara. Mi hija, la niña a la que enseñé a andar en bicicleta, la que lloró en mi hombro cuando su primer novio la dejó, la que caminó del brazo conmigo hacia el altar, esa misma persona planeaba ahora drogarme y encerrarme en un asilo. Entonces algo hizo clic. El fiscal en mí, dormido por 2 años, despertó como un músculo que nunca se olvida. Enderecé la espalda, entrelacé las manos y empecé a mirar la situación con otros ojos. Pruebas. ¿Eso era lo que importaba? ¿Qué tenía realmente? Una conversación escuchada. Sin grabación. Sin testigos. Cualquier abogado defensor con experiencia destrozaría mi testimonio en 5 minutos. Oídas, inadmisible. Mi palabra contra la de ellos. ¿Y quién parecería más creíble? ¿Una hija devota o un anciano amargado? Había llevado casos así, el caso Martínez, hace 8 años. El hijo que drogó a su madre para conseguir el poder notarial y robarle la propiedad. Lo atrapamos porque la vecina grabó comportamientos sospechosos, había evidencia física, documentación. Lo mismo con el caso Chen, fraude de tutela, patrón similar, misma solución. No se puede arrestar a las personas por planear un crimen, se las arresta cuando lo cometen. Lo que significaba que tenía que dejarlos actuar. El pensamiento se asentó frío y claro en mi pecho, dejarlos proceder. Que me mostraran al psiquiatra corrupto. Que intentaran drogarme. Que presentaran los documentos falsos. Cada paso sería una prueba. Cada movimiento, una cuerda que ellos mismos apretarían. Saqué el pequeño bloc de notas que aún llevaba por costumbre y escribí 4 puntos. Grabar futuras conversaciones, dispositivos de voz activada. Documentar contacto con el psiquiatra, fotos, grabaciones, comprobante de pago. Captar el intento de intoxicación, cámara en la cocina, testigos si es posible. Coordinar con la policía en el momento exacto. Código Penal de California 368. Abuso a adultos mayores PC 182, conspiración para cometer fraude PC 532, obtención de bienes mediante falsos pretextos. Podía recitar los estatutos y sus condenas de memoria,
de 3 a 4 años de prisión, restitución, antecedentes permanentes. El sol caía entre las ramas del roble, dibujando sombras sobre mi cuaderno. Miré el reloj, 1 hora desde que había salido de casa. Ellos probablemente pensarían que estaba haciendo mandados, quizá comprando la cena como cada viernes. Perfecto. Que se sintieran tranquilos. Busqué en mis contactos el número de Stanley Morrison. Trabajamos juntos 15 años en la fiscalía antes de que él se pasara a la defensa criminal. Inteligente, confiable y experto en fraudes contra adultos mayores. Habíamos procesado docenas de casos juntos. El teléfono sonó 2 veces. Stanley Morrison. Stanley, soy Thaddeus Brooks. Necesito tu asesoría legal en un asunto criminal. ¿Cuándo puedes verme, Thad? ¿Estás bien? Suenas, no es una hipótesis, Stanley. Es una conspiración activa para cometer fraude a un adulto mayor, y yo soy el objetivo. Silencio. ¿Tú, la víctima? ¿Quién? ¿Cómo? Espera, ¿dijiste fraude a un adulto mayor? Voy para la oficina en 30 minutos. No hagas nada hasta que hablemos. No lo haré. Estoy pensando como fiscal, no como víctima. Me levanté del banco. Las articulaciones me dolían, pero el movimiento me devolvió energía. Planean actuar mañana, así que tengo esta noche para armar el caso. Tengo grabadoras de voz en mi oficina, respondió Stanley. Pequeñas, imposibles de detectar. Y conozco a alguien en el Departamento de Policía de Pasadena, División de Fraudes, la detective Danielle Chen, ¿recuerdas? Trabajó con nosotros en los casos de tutela de Riverside. Es brillante. La llamaré. Perfecto. Voy en camino. Regresé al coche con el cuaderno aún en la mano. El parque se sentía irreal, niños riendo en los columpios, parejas de la mano. La vida seguía, mientras la mía se fracturaba. Pero las fracturas pueden soldar. Y a veces los huesos sanan más fuertes que antes. Encendí el motor. El trayecto hasta la oficina de Stanley tomaría unos 20 minutos con poco tráfico. 20 minutos para ordenar mi relato, organizar los hechos y convertir una tragedia familiar en un caso procesable. Me habían llamado obstáculo. Bien, a veces los obstáculos no desaparecen. A veces se convierten en muros imposibles de escalar o en trampas que no ves hasta que ya es demasiado tarde. Arranqué hacia Colorado Boulevard, donde me esperaba la oficina de Stanley. Llegué en 20 minutos. El edificio era modesto pero profesional, de estuco beige y ventanas polarizadas que reflejaban la luz del atardecer. Su despacho estaba en el 3er piso, accesible desde un vestíbulo que olía a aire acondicionado y alfombra recién limpia. Stanley me recibió en la puerta. Se veía igual que siempre, complexión media, cabello oscuro con canas en las sienes, mangas arremangadas, rostro concentrado y preocupado a la vez. Siéntate, cuéntame todo, dijo, señalando la silla de cuero frente a su escritorio. Cerró la puerta. Empieza desde el principio. Le conté todo, la llamada de la notaría, el viaje de regreso, la ventana abierta, la conversación escuchada, cada palabra de Arnold, cada débil objeción de Megan. Stanley escuchó sin interrumpir, tomando notas en un bloc amarillo, otro viejo hábito de nuestros días en la fiscalía. Cuando terminé, dejó el bolígrafo y exhaló despacio. Tu propia hija. Se detuvo, cambió de tono. Bien, enfoquémonos. Legalmente, lo que planean encaja en varios estatutos. PC 182, conspiración para cometer fraude. PC 532, obtención de bienes mediante falsos pretextos. Guarda uno en el bolsillo de tu camisa y otro en la cocina. Capturarán todo lo que ocurra a menos de 5 metros, con audio nítido y archivos con marca de tiempo que pueden descargarse en cualquier computadora. Sostuve uno en mi mano, sorprendentemente ligero. Y el psiquiatra, dijo Stanley. Mencionaron pagarle $500 en efectivo. Eso es soborno a un profesional médico. Posiblemente fraude. Si puedes fotografiar el intercambio o grabar su conversación, tendremos pruebas irrefutables. Stanley sacó su teléfono. Voy a llamar a la detective Chen. Necesita escucharlo directamente de ti, entender la línea temporal.
Marcó el número, puso el altavoz. 3 tonos después, una voz firme y profesional respondió: Chen, División de Fraudes. Daniele, soy Stanley Morrison. Tengo conmigo a Thaddeus Brooks. Sí, él es fiscal del distrito Brooks. Es la víctima de una conspiración activa de fraude a un adulto mayor y necesitamos tu intervención. Pásamelo. Detective Chen, dije. Su tono cambió, más respetuoso. Recuerdo su trabajo, señor Brooks. ¿Cuál es la situación? Le expliqué la conspiración nuevamente, esta vez de forma más concisa. Chen hizo preguntas directas: cronología, amenazas específicas, pruebas disponibles, recursos de los conspiradores. Era una buena detective, meticulosa, sin perder tiempo. Así procederemos, dijo al final. Reúna grabaciones donde hablen del plan. Documente todo contacto con profesionales médicos. Si intentan drogarlo, eso es agresión agravada. Llame al 911 de inmediato. Pondré una patrulla en alerta desde mañana por la mañana. En cuanto tengamos pruebas accionables, actuamos. ¿Y el psiquiatra? Pregunté. Si se reúnen con él mañana, revisaré antecedentes esta noche. Veré si algún psiquiatra local tiene denuncias o investigaciones previas. Si logramos identificarlo antes de la cita, mejor para nuestro caso. Hizo una pausa. Pero, señor Brooks, está entrando en una situación peligrosa. Estas personas ya planearon drogarlo. No los subestime. Pasé 35 años procesando criminales, respondí con calma. No los subestimaré, pero ellos ya me subestimaron a mí. Terminamos la llamada. Stanley fue a su pequeño refrigerador, sacó 2 botellas de agua y me ofreció una. El gesto se sintió absurdamente normal, como si solo fuéramos colegas poniéndonos al día, no 2 hombres planeando desmantelar a mi propia familia. Necesita actuar completamente natural cuando vuelva a casa, dijo. No pueden sospechar que sabes algo. ¿Puedes hacerlo? Pensé en los miles de testigos que había preparado, en los acusados que había visto mentir bajo juramento, en las actuaciones que había evaluado una y otra vez en los tribunales. Puedo hacerlo. Bien. Me entregó una tarjeta. Mi número está ahí. Si algo se sale de control, me llamas de inmediato. No importa la hora. Guardé las grabadoras, deslicé la tarjeta en mi billetera y le estreché la mano. Un apretón firme, de socios, no de cortesía. El trayecto en ascensor pareció más largo de lo habitual. A través de los ventanales del vestíbulo vi cómo la noche caía sobre Pasadena, las farolas comenzando a brillar. En algún lugar de la ciudad, mi hija y su esposo probablemente estaban cocinando en mi cocina, refinando su plan, contando mi dinero antes siquiera de robarlo. Llegué al coche y me senté al volante sin encenderlo. Las grabadoras presionaban contra mi bolsillo del pecho, pequeñas, duras, herramientas de verdad. Instrumentos de justicia. Mañana regresaría a casa fingiendo que nada había cambiado. Sonreiría a Megan, toleraría a Arnold, tomaría café y desayunaría mientras ellos buscaban signos de debilidad. Querían a un anciano confundido. Les daría una actuación digna de un Oscar y los vería destruirse, palabra por palabra, grabación por grabación. Encendí el motor y conduje a casa. Llegué justo cuando el cielo se teñía de violeta. El trayecto de 20 minutos me había servido para componer el rostro de un hombre tranquilo. Antes de salir del coche, revisé mi reflejo en el espejo retrovisor y ensayé la sonrisa de quien trae buenas noticias. La grabadora seguía ahí, bajo la camisa, mi secreto más valioso. La puerta se abrió antes de que alcanzara las llaves. Megan estaba allí, con su rostro transformado en una máscara de hija preocupada. «Papá, tardaste tanto». Estábamos muy angustiados. No contestabas el teléfono. ¿Dónde estabas? ¿Te sientes bien? Pareces cansado. La abracé, notando la tensión en sus hombros, la rigidez en el abrazo. Arnold apareció detrás de ella, saliendo del sofá con una expresión cuidadosamente compuesta.
Solo conduje un poco después de ver a Stanley. Necesitaba despejarme, pensar en James, en el funeral, en todo eso. Caminé hacia la sala con naturalidad. Perdón por no llamar, no quería preocuparlos. ¿Stanley Morrison? ¿El abogado? Preguntó Arnold demasiado rápido. ¿De qué hablaron? ¿Algo que debamos saber? Me estaban probando, solo viejos tiempos. Casos que trabajamos juntos, colegas de la fiscalía. Sonreí. Está bien. Hasta preguntó por ustedes. Megan se relajó. Arnold bajó ligeramente los hombros. Creían mi actuación. Hice pollo, dijo Megan. Comimos temprano, a las 6, pero sobró bastante. Debes tener hambre. La mesa estaba servida para 3. Me habían esperado. Seguramente temían que hubiera descubierto algo. Me senté en mi lugar habitual, acepté el plato y esperé hasta que todos empezamos a comer. Entonces solté el anzuelo. En realidad, tengo una noticia increíble. James me dejó toda su herencia, la villa en Malibú y 2 condominios en Santa Mónica. Pausé, observándolos. El notario calcula que vale cerca de $5 millones. ¿Pueden creerlo? El valor real era 4.2 millones, pero la exageración servía, los haría descuidados, ansiosos. El tenedor de Arnold se detuvo a medio camino. Megan contuvo la respiración. Sus manos se buscaron debajo de la mesa. Vi la conexión silenciosa entre ellos. Es increíble, papá, dijo Megan con la voz temblorosa. 5 millones. James realmente pensó en ti. En nosotros, corregí con suavidad. Eres mi hija. Esto cambia las cosas para todos. Quizás ustedes puedan ponerse de pie otra vez. Tal vez uno de los departamentos en Santa Mónica podría ser suyo. Las pupilas de Arnold se dilataron. Pura codicia. Eso es muy generoso, Thaddeus. Te lo agradecemos mucho por todo lo que has hecho estos meses. Has hecho, pasado. Como si yo ya estuviera fuera del camino. Después de cenar, Megan recogió los platos mientras Arnold y yo pasamos a la sala. Me senté en mi sillón habitual, tomé el periódico de ayer como distracción. Al pasar junto al estante, mis dedos rozaron el lomo de un viejo diccionario jurídico. Detrás estaba la grabadora que había escondido antes. Un toque discreto. Grabando. Abrí el periódico. Arnold fue hacia la ventana, sacó su teléfono, marcó. Habló en voz baja, pero la grabadora captaría todo. Dr. Martínez, Arnold Watson. Mañana, 10 en punto. Confirmado. Mi suegro. Usted evaluará su competencia mental y entregará la documentación acordada. $1.500 en efectivo. No se preocupe, no sospecha nada. Confía plenamente. Cada palabra era una prueba. Conspiración para cometer fraude, soborno a un profesional médico, abuso a un adulto mayor. Los cargos se apilaban como piezas listas para ser presentadas ante un jurado. Arnold guardó el teléfono y volvió al sofá. ¿Todo bien con tu amigo? Pregunté sin levantar la vista. Asunto de trabajo. Nada importante. Sonrió. Mañana será un gran día, Thaddeus. Un día muy bueno. Megan regresó secándose las manos con una toalla. Papá, pensaba que mañana deberíamos llevarte al médico. Solo un chequeo rutinario. Ya te hice una cita a media mañana. Intentó sonar casual, pero no lo consiguió. ¡Qué detallista! ¿A qué hora? A las 10. No es muy temprano, así puedes descansar un poco. Perfecto, respondí, fingiendo gratitud. Creo que iré a dormir pronto. Ha sido un día largo. Claro, papá, dijo Megan abrazándome. Estamos tan felices por ti, por la herencia, por todo. La abracé brevemente. Una desconocida con el rostro de mi hija. Yo también estoy feliz, cariño. Por fin las cosas mejoran. Mientras subía las escaleras, los vi intercambiar una mirada. Satisfacción. Victoria anticipada. En mi habitación, dejé la puerta entreabierta y esperé. Escuché susurros abajo, el rumor de la televisión.
A las 7, paso subiendo. Un toque suave. Papá, te traje té de manzanilla. Tu favorito. Tómalo caliente, te ayudará a dormir. Abrí la puerta. Megan sostenía la taza. El vapor subía en espirales y bajo él, una ligera turbidez imposible en una infusión pura. Eres muy atenta, le dije, sonriendo. Gracias, cariño. Cerré la puerta y la aseguré con llave. Coloqué la taza sobre la mesita y saqué del armario una botella vacía de vidrio, limpia, preparada para esto. Vertí la mitad del té en ella y la sellé. Evidencia física. Cadena de custodia preservada. El resto lo vacié en el lavabo y lo reemplacé con agua del grifo, revolviendo hasta que el color coincidió. La actuación debía ser perfecta. Bajé con la taza vacía. Ellos fingían ver televisión, tan tranquilos. Estaba delicioso, dije, apoyando la taza en la mesa y tambaleándome apenas. Uf, qué sueño. Déjame ayudarte, saltó Megan, tomándome del brazo. Ven, papá, vamos a llevarte a la cama. Me dejé guiar, fingiendo somnolencia. Tan raro, tan cansado de repente, murmuré. Ha sido un día emocional, dijo ella. Necesitas descansar. Arnold se unió, sujetándome del otro lado. Me condujeron escaleras arriba como si escoltaran a un prisionero. Me dejé caer sobre la cama y fingí quedarme dormido. Respiración profunda, constante. ¿Está dormido? Susurró Arnold. Dale unos minutos más. La dosis actuará en 30. Dormirá 8 horas seguidas. Salieron cerrando casi por completo la puerta. Conté hasta 300. Luego me incorporé y tomé la segunda grabadora. Conecté el dispositivo al teléfono mediante Bluetooth. El sonido llegó claro a mis auriculares. No puedo creer que lo haya bebido, rió Megan nerviosa. Te dije que no sospecharía, respondió Arnold, seguro. Mañana lo despertamos a las 9, lo llevamos al consultorio del doctor Martínez. 1500 en efectivo, un diagnóstico de incompetencia mental y tenemos todo. En 72 horas, la tutela será nuestra. Control total, cuentas, herencia, todo. ¿Y si se resiste? Preguntó ella. ¿Con qué? Una vez firmado el informe, su palabra no vale nada. Vendemos la casa de Malibú de inmediato. 5 millones. Compradores listos. Pagamos deudas y desaparecemos. Nuestras deudas son casi 300.000, Arnold. El casino. Nos pagarán. Seremos libres. Tu padre fue útil mientras necesitábamos un techo. Ahora será más útil como fuente de dinero. Sigue siendo mi padre, protestó débilmente Megan. No te pongas sentimental. Hemos llegado demasiado lejos. Silencio. Luego ella dijo en voz baja, tienes razón. Nos lo merecemos. Me quedé sentado en la oscuridad, grabando cada palabra. Cada frase era otro clavo en su ataúd legal. Conspiración, intento de envenenamiento, fraude, abuso. Todo. El teléfono vibró. Mensaje de Stanley, estado respondí, evidencia capturada. Intento de droga confirmado. Muestra preservada. Grabando confesión completa. Cita mañana 10 con Dr. Martínez. Necesito dirección. Detective Chen, informada. La respuesta fue inmediata, enviando audios a Chen. Tendremos la dirección al amanecer. Policía lista. Mantente a salvo. Reenvié los audios en un correo cifrado. Asunto, evidencia, conspiración de fraude a adulto mayor. Destinatarios, Stanley Morrison y la detective Danielle Chen. Arnold seguía hablando en mis auriculares. Con la tutela tenemos poder legal total. Si se convierte en problema, hay instituciones que se encargan. Nadie hace preguntas. Grabé hasta el final. Luego me quedé inmóvil, vestido, el teléfono en la mano. Afuera, la noche se había cerrado por completo. Solo faltaban unas horas. Unas horas hasta que intentaran entregarme a un psiquiatra corrupto. Unas horas hasta que descubrieran qué ocurre cuando acorralas a un fiscal dentro de su propia casa. Esperé. La televisión seguía sonando abajo, con risas enlatadas y anuncios absurdos.
Cuando el silencio se volvió estable, me moví. La tercera escalera crujía, la esquivé. Crucé hacia la puerta trasera. Mi oficina estaba detrás de la casa, un viejo garaje transformado en despacho, oculto entre robles. Allí había guardado expedientes sensibles durante mis años de fiscal. Megan apenas lo recordaba, Arnold ni sabía que existía. Abrí la puerta, encendí la luz. El olor a papel viejo me envolvió. Saqué la botella con el té adulterado y la coloqué bajo la lámpara. Ordené mis notas, preparé los archivos de audio. Faros en el camino. Stanley llegó con su laptop y una libreta. «Reprodúcelos», dijo sin más. Escuchamos las voces de Arnold y Megan llenar la habitación. Stanley tomaba notas, su expresión endurecida. Código Penal 182, conspiración para cometer fraude, el intento de drogarlo. 347, administración de sustancia controlada para cometer un delito. El soborno al psiquiatra, 67.5. Alzó la mirada. Bien, dije sin emoción. Después de 3 décadas procesando criminales, la justicia ya no me sabía a venganza. Solo a equilibrio. Más luces en la entrada. La detective Chen llegó con 2 agentes uniformados. Entró decidida, con un maletín de análisis en la mano. «Señor Brooks», saludó. Vi los audios. «Ahora necesito la evidencia física». Le entregué la botella. La sostuvo contra la luz, observó la ligera turbidez. Luego abrió su kit, vial, reactivo, tira de prueba. Añadió unas gotas. El líquido se tiñó de azul violáceo. «Zolpidem», anunció. «Sedante de prescripción. Esto confirma intento de incapacitación». Fotografió la muestra, registró hora y fecha en su libreta. «Esto es intento de administración de droga para cometer un delito», dijo. «Suficiente para una orden de arresto inmediata». Stanley asintió. «¿Qué recomienda, Daniele?» «Esperar hasta mañana. Dejarlos llegar al consultorio, entregar el dinero y recibir el documento falso. Los atrapamos en pleno delito. Así no hay defensa posible». Stanley coincidió. «Perfecto. Acciones, no palabras. Eso cierra el caso por completo. Entonces colaboraré», dije. «Mañana actuaré como si nada. Iré con ellos al psiquiatra». Chen asintió. «Mi equipo montará vigilancia a las 6. Lo seguiremos a distancia. Estará protegido en todo momento. En cuanto entreguen el dinero y reciban el informe fraudulento, intervendremos». Stanley preguntó. «¿Y la dirección del psiquiatra?» «Aún no la tenemos. Los seguiremos. Es mejor así. Prueba que actúan por voluntad propia. Si lo detuviéramos antes, sospecharían». Se volvió hacia sus agentes, habló por radio en voz baja. Ellos asintieron y salieron a revisar el perímetro. A través de la ventana los vi recorrer el terreno, estudiando los ángulos y puntos de cobertura. Las posiciones de vigilancia estaban establecidas al amanecer, continuó Chen. «Vehículos indistintivos, agentes de civil. No me verán, pero tendremos ojos en cada salida. ¿A qué hora esperan que me despierten?», pregunté. Megan dijo que la cita es a media mañana, probablemente alrededor de las 9, respondió Stanley. «Así habrá tiempo para vestirte y que cooperes». «Perfecto. Eso nos da 3 horas de vigilancia diurna antes de cualquier movimiento». Ella tomó notas en su teléfono. «Señor Brooks, mañana será difícil. Tendrá que mantener la actuación». Asentí. El peso de todo se asentó sobre mis hombros. Un acto más, un engaño final antes de que cayera el telón. Stanley cerró su laptop. «Tendré órdenes de restricción de emergencia listas para presentar en el momento en que sean arrestados. Protección de activos, prohibición de transferencias de propiedad. Su herencia estará protegida». Chen guardó su kit de pruebas y selló la botella de té en una bolsa de evidencia. «Nos movemos a las 6 de la mañana», dijo. «Quédate en tu habitación esta noche. Mantén la farsa. Cuando ella te despierte, estarás aturdido, obediente, confiado. ¿Puedes hacer eso?».
Pensé en décadas de testigos que había preparado, actuaciones que había evaluado, mentiras que había diseccionado en el contrainterrogatorio. Puedo hacerlo. Se fueron juntas, las luces traseras desapareciendo por el camino de entrada. Cerré la oficina, crucé el oscuro jardín de regreso a la casa. La televisión seguía encendida adentro. No se habían movido, no sospechaban nada. Me deslicé por la puerta trasera, subí las escaleras evitando el tercer escalón que crujía. En mi habitación, me senté al borde de la cama y revisé mi teléfono. Medianoche, horas hasta el amanecer, horas hasta que Megan golpeara la puerta con falsa preocupación y malicia real. Todo estaba listo. Ahora venía la espera. La sesión de planificación se extendió pasada la medianoche. Chen describió posiciones tácticas, 2 autos indistintivos en calles adyacentes, un oficial a pie cerca del límite de la propiedad, protocolos de radio para comunicación silenciosa. Stanley revisó los expedientes legales que había preparado, órdenes de protección de emergencia, congelamiento de activos, documentos para impugnar la tutela, cada pieza lista para desplegarse en el momento del arresto. Su herencia estará asegurada en menos de 1 hora desde el arresto, explicó Stanley, moviendo el stylus sobre su tablet. Sin transferencias, sin ventas, sin acceso. El Tribunal de Sucesiones se toma muy en serio el fraude a personas mayores. Congelarán los activos de inmediato. Chen añadió detalles sobre el procedimiento postarresto. Los procesaremos por separado. Técnica de interrogatorio estándar. Que se pregunten qué dice el otro. Las grabaciones nos dan ventaja. La mayoría de los sospechosos se quiebran al escucharse a sí mismos. Escuché, hice preguntas técnicas, tomé notas. Pero debajo del intercambio profesional, algo más hervía. Estas eran preparaciones para el arresto de mi hija. Para verla esposada, leído sus derechos, llevada en un vehículo policial. El pensamiento debería haberme quebrado. Tal vez lo habría hecho antes de escucharla hablar de residencias y confiscaciones como si yo ya estuviera muerto. Estamos listos, dijo finalmente Chen, de pie. 6 de la mañana, mi equipo se mueve. Mantente en personaje hasta que demos la señal. Una vez estén bajo custodia, eres libre. Me estreché la mano con ambos. La de Stanley permaneció un momento más, buscando signos de colapso. No los encontraría. No, todavía. Se fueron por la puerta trasera, motores encendiendo suavemente en la noche. Vi sus luces desaparecer, luego crucé el césped una última vez. La hierba estaba húmeda por el rocío nocturno, empapando mis calcetines. Detalle pequeño, sensación mundana. Lo catalogué de todas formas, este momento ordinario en una noche extraordinaria. Dentro, la televisión había sido apagada. La casa yacía oscura y silenciosa. Se habían ido a la cama, satisfechos con su progreso, soñando con villas en Malibú y condominios en Santa Mónica que nunca tocarían. Subí las escaleras, regresé a mi habitación, cerré la puerta. Me senté al borde de la cama y lo sentí. Megan, mi hija, la niña que se raspó la rodilla aprendiendo a andar en bicicleta, que me traía dibujos terribles que colgaba en el refrigerador, que lloró en mis brazos cuando su madre se fue. Entre esa niña y esta mujer, algo se había roto. O quizá nunca había estado entero. Abrí una foto en mi teléfono. Megan con 8 años, sonrisa con hueco, mi brazo sobre sus hombros en un parque. Parecíamos felices. Tal vez lo éramos en ese momento congelado. Tal vez siempre fue actuación. Incluso entonces, el dolor era agudo y súbito. Lo dejé caer, lo sentí, luego lo aparté deliberadamente. Mañana requería concentración. Mañana requería al fiscal, no al padre. La ley no se preocupa por corazones rotos. Se preocupa por evidencia y consecuencia. Revisé mi teléfono. 12:47, mensaje de Stanley. Trata de descansar. Lo necesitarás. Mensaje de Chen, equipo informado. Posiciones confirmadas para Ro 600. No estás solo en esto. Pero yo estaba solo.
Esa era la verdad bajo toda la planificación táctica y los marcos legales. Mi familia se había convertido en mis adversarios. Mi casa, en una escena del crimen. Las personas que deberían protegerme habían planeado mi destrucción. Tenía 67 años, sentado en la oscuridad, preparándome para ver a mi hija arrestada. La soledad se sentía absoluta. Me recosté en la cama, aún vestido, teléfono sobre el pecho. No dormiría. Lo sabía. En cambio, repasé la actuación de mañana paso a paso, aturdido al despertar, confundido, pero obediente, confiado. El anciano que bebe el té con droga y sigue instrucciones. Afuera, el vecindario estaba en silencio. Las luces de la calle proyectaban sombras en el techo. En algún lugar, el equipo de vigilancia de Chen llegaría en pocas horas. Stanley también estaría despierto, revisando expedientes, asegurando que cada protección legal fuera infalible. Y aquí, en este dormitorio donde había vivido solo durante 2 años de retiro, donde había imaginado mis últimos años en paz, esperaba que el amanecer trajera el enfrentamiento final. La pantalla de mi teléfono brillaba en la oscuridad. 1:32, luego 1:45, 2. El tiempo avanzaba con crueldad deliberada. Cada minuto, una eternidad separada. Pensé en James, mi hermano, que me dejó 5 millones y una nota para el hermano que siempre hacía lo correcto. Él sabía algo sobre hacer lo correcto, incluso cuando dolía, incluso cuando costaba. Esto era correcto. Lo sabía con certeza procesal. Habían planeado abuso a ancianos, conspiración, fraude. Me habían drogado o intentado hacerlo. Habían hablado de residencias y confiscaciones con crueldad casual. La ley exigía consecuencia. La justicia demandaba acción, pero saber que era correcto no lo hacía más fácil. 3:15, 3:48, 4:21. La oscuridad exterior comenzó su lento cambio hacia el gris. No era el amanecer todavía, solo la primera sugerencia de que la noche no podría durar para siempre. En algún lugar de la casa, Megan y Arnold dormían plácidamente, convencidos de que su plan avanzaba perfectamente. No sabían que la justicia, como el amanecer, era inevitable. Permanecí inmóvil, teléfono en mano, esperando. La noche más larga de mi vida, arrastrándose hacia su conclusión. Pronto, el equipo de Chen estaría en posición. Pronto, Megan golpearía mi puerta. Pronto, comenzaría el acto final. Pero por ahora, en estas últimas horas de oscuridad, simplemente existía en el espacio entre lo que había sido y lo que estaba por venir. Un padre preparándose para procesar a su hija. Una víctima tendiendo una trampa a sus atacantes. Un fiscal asegurando que la ley alcanzaría a todos, incluso a los que compartían su sangre. La pantalla del teléfono decía: el amanecer no podía llegar lo suficientemente rápido. La luz de la mañana finalmente se filtró por mi ventana después de la noche más larga. 6 pasó y se fue. El equipo de vigilancia de Chen se movía alrededor de mi casa, invisible para los que dormían abajo. Alrededor de las 8:30, pasos se acercaron a mi puerta. Un golpe suave. «Papá, es hora de despertarse», la voz de Megan llevaba alegría forzada. «Programé la cita con el médico para ti. 10. Recuerda. Dijiste ayer que querías revisar tu presión». Había estado sentado en el borde de la cama durante horas, pero me recosté, arreglándome como alguien que emerge de un sueño profundo y drogadicto. Cuando abrió la puerta, parpadeé lentamente y levanté una mano a la frente. ¿Cita? Mi voz era espesa, confusa. No recuerdo haber dicho eso, mi memoria. Dejé que la frase se desvaneciera. La miré con incertidumbre. Debes estar envejeciendo, pero si la programaste, deberíamos ir. Te estás ocupando de mí. El alivio inundó su expresión. Creyó que yo todavía estaba aturdido por lo que habían puesto en mi té. Obediente, manejable. Así es, papá. Solo un chequeo de rutina. Vístete y baja a desayunar. Me moví lentamente, preparándome, tropezando con los botones.
Tomé el doble de tiempo necesario. Cada gesto calculado para reforzar su confianza. Al bajar, Arnold estaba en la cocina, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Buenos días, Thaddeus. El café está listo, hice tostadas. Esta herencia tuya, 5 millones. Deberíamos celebrarlo como se debe. Después del médico, vamos a algún lugar bonito. Yo invito. Somos familia, después de todo». La ironía colgaba lo suficientemente espesa como para asfixiar. Familia. La palabra había significado algo alguna vez. Suena bien, dije, aceptando la taza de café con manos ligeramente temblorosas. Muy bien. Comimos rápido, todos pretendiendo normalidad. Megan tocaba mi brazo periódicamente con afecto falso. Arnold hablaba de restaurantes y planes de celebración. Yo interpretaba mi papel, agradecido, confiado, ligeramente confundido. El fiscal en mí catalogaba cada detalle mientras el padre en mí moría un poco más con cada mentira. Salimos de casa poco antes de las 10. Arnold insistió en que me sentara en el asiento trasero. Más cómodo mientras él conducía. Control. Siempre control. No protesté, solo me acomodé en el asiento de cuero y miré por la ventana. El trayecto duró 35 minutos por vecindarios progresivamente deteriorados. Las calles arboladas de Pasadena dieron paso a franjas comerciales, luego áreas industriales, finalmente edificios antiguos con fachadas agrietadas y ventanas con rejas. Esto no era donde practicaban médicos legítimos. Aquí acudían los desesperados por procedimientos que no podían obtener legalmente. En un semáforo, miré el espejo lateral y vi un sedán gris 3 autos atrás. Detective Chen. Alivio. Respaldo silencioso, invisible, mis salvavidas. Llegamos a un edificio descuidado poco después de las 10:15. El cartel decía Med Medical Offices, pero la mitad de las letras se habían desvanecido. Arnold estacionó. «Ayúdame a bajar del auto». Con teatral preocupación, subimos las estrechas escaleras hasta el segundo piso, entramos por una puerta marcada como Martínez Medical Consulting. La sala de espera tenía revistas antiguas y muebles gastados. Sin recepcionista, sin otros pacientes. Martínez apareció casi de inmediato. Hombre nervioso, cerca de los 50, con bata sobre ropa informal. Sus ojos se movían entre Arnold, yo y luego desviaban la mirada. «Señor Brooks, por favor, pase», su voz temblaba ligeramente. «Soy el doctor Martínez. Su hija me dijo que ha tenido problemas de memoria. Vamos a hacer una evaluación rápida. Nada de qué preocuparse». Me condujo a la silla, Megan me guiaba. Martínez sacó un portapapeles y comenzó con preguntas básicas. Fecha, ubicación, operaciones matemáticas simples. Respondí lentamente, dudando, ocasionalmente mirando a Megan para confirmar. Ella me apretó el hombro, actuando como hija devota mientras yo interpretaba al anciano confundido. 15 minutos fue todo lo que necesitó para su evaluación. Luego se sentó con el portapapeles y se dirigió a Megan y Arnold, practicando preocupación. «Señora Watson, señor Watson, debo hablar sobre la condición de su padre. Muestra signos claros de deterioro cognitivo, lapsos de memoria, confusión, dificultad con razonamiento complejo. En mi opinión profesional, requiere cuidado supervisado. Recomiendo iniciar tutela legal de inmediato». Arnold se inclinó ansioso. «Agradecemos su exhaustividad, doctor. Nos preocupaba que viviera solo, manejando sus finanzas. Con su reciente herencia, activos significativos, necesitamos asegurarnos de que todo se maneje correctamente». Su mano fue a la chaqueta. «Proveerá la documentación que necesitamos». Martínez asintió, sacó formularios preimpresos del cajón. Evaluación de competencia, recomendación de tutela, justificación médica, todo listo para el tribunal. Arnold sonrió, metió la mano en su chaqueta, extrajo un sobre blanco. Sabía que contenía $1.500 en efectivo. Pago por fraude. Pago por vender su ética profesional.
Pago por ayudar a destruir la autonomía de un anciano. Mientras discutían, Arnold extendió el sobre. Martínez lo tomó, dedos a centímetros de la transacción. Esto era todo. El crimen completado. Cada elemento en su lugar: conspiración, fraude, soborno, abuso a ancianos. Todo grabado, documentado, listo para enjuiciamiento. Toqué mi bolsillo, sentí el peso del teléfono. Chen estaba afuera. Stanley cerca. La justicia, a segundos. Los dedos de Arnold soltaron el sobre. La mano de Martínez lo cerró. La transacción completada. La puerta se abrió de golpe. Policía. Nadie se mueva. Chen entró primera, placa levantada. 2 oficiales uniformados detrás. Martínez dejó caer el sobre como si quemara. El dinero se esparció por el suelo, visible, contable, prueba irrefutable, manos donde pueda verlas. La voz de Chen imponía autoridad absoluta. Arnold se quedó pálido. ¿Qué es esto? Estamos en una cita médica. Están bajo arresto. Chen se acercó a Arnold con las esposas listas. Arnold Watson queda arrestado por conspiración para cometer fraude a personas mayores, intento de administración de sustancias controladas y soborno a un profesional médico. Date vuelta. Esto es una locura. La voz de Arnold se elevó. No hemos hecho nada. Díganles, Martínez. Díganles que esto es legítimo. Pero Martínez levantó las manos, los ojos desorbitados por el pánico. Quiero un abogado. No voy a decir nada. Quiero un abogado ahora mismo. Megan se volvió hacia mí, su rostro desplomándose. Papá, ¿qué está pasando? ¿Por qué está la policía aquí? Me puse de pie lentamente, dejando caer el acto de anciano, confundido como si fuera un disfraz descartado. Cuando hablé, mi voz llevaba el peso de 35 años de experiencia como fiscal. Te escuché, Megan. Ayer por la ventana. Escuché todo. El color desapareció de su rostro. ¿Qué? El hogar de ancianos, el café con sedantes, el soborno al psiquiatra, tu esposo discutiéndome como si ya estuviera muerto. Mi tono se mantuvo firme, factual. Escuché cada palabra y lo grabé. No, sacudió la cabeza frenéticamente. No, papá, no entiendes. Entiendo perfectamente. Conspiraron para declararme incompetente, intentar drogarme, apoderarse de mis bienes mediante tutela fraudulenta y encerrarme en un lugar donde nadie me escucharía. Saqué mi teléfono y lo levanté. Código Penal de California 368, abuso a ancianos, PC 182, conspiración, PC 347, administración de drogas para cometer un delito. Están mirando de 3 a 4 años de prisión mínimo. Arnold se lanzó hacia la puerta. Un oficial lo detuvo, presionándolo contra la pared. Asalto a un oficial, añadí, otro cargo más. Chen terminó de esposar a Arnold y se dirigió a Megan. Megan Brooks Watson queda arrestada por conspiración para cometer fraude a personas mayores e intento de administración de sustancias controladas. Papá, por favor, su voz se quebró. Soy tu hija. No puedes hacerme esto. Te lo hiciste tú misma. Las palabras salieron frías, definitivas. Elegiste esto cuando decidiste que yo era un obstáculo en lugar de una persona. Cuando pusiste un sedante en mi té. Cuando planeaste encerrarme y robar todo lo que tenía. Chen les leyó sus derechos mientras los oficiales aseguraban a Martínez. Formularios médicos, el efectivo, el portapapeles con notas falsificadas. Todo recogido como evidencia. Desde la ventana de la oficina, vi más patrullas llegar, mensajes de escena del crimen entrando. Stanley apareció en la puerta, carpetas legales bajo el brazo. Sus ojos se encontraron con los míos. Un momento de satisfacción profesional compartida. Casos como este, evidencia limpia, cargos claros, criminales atrapados infraganti. Estos eran los casos que restauraban la fe en el sistema. Bienes congelados, me dijo Stanley en voz baja. Órdenes de protección de emergencia presentadas. Tu testamento ha sido enmendado.
Megan ha sido eliminada como beneficiaria. Todo está protegido. Se llevaron a Megan y a Arnold en patrullas separadas. Desde la ventana observé a mi hija, esposada, llorando, mientras le leían sus derechos en un estacionamiento en la peor zona de Los Ángeles. Miró hacia atrás una vez, buscando mi rostro, quizás esperando rescate. Me giré. La detective Chen me llevó a la comisaría para mi declaración oficial. 3 horas de testimonio documentando todo, la conversación que escuché, las grabaciones, el té con drogas, la cita médica fraudulenta, la estenógrafa capturando cada palabra, la cadena de evidencia cuidadosamente preservada. Habrá lluvia el lunes por la mañana, me dijo Chen al terminar. La fianza será alta debido a los cargos. Tu orden de restricción prohíbe contacto. No pueden llamarte, acercarse a ti ni pedir ayuda. Bien. La palabra se sentía insuficiente, pero cierta. Stanley me acompañó hasta mi auto en el estacionamiento de la comisaría. Hiciste lo correcto, Tad. Lo sabes, ¿verdad? Sí, respondí, apretando las llaves y mirando el sol de la tarde. No lo hace sentir mejor. No está destinado a sentirse mejor. Solo está destinado a ser correcto. El viaje a casa tomó 40 minutos. Tráfico, compradores de fin de semana, gente común viviendo vidas comunes. Aparqué en mi entrada y entré a la casa. Vacía ahora. Verdaderamente vacía. Sin hija cocinando, sin yerno viendo televisión, solo silencio y los fantasmas de lo que debería haber sido. Me senté en la mesa de la cocina y realicé las llamadas necesarias. Primero a Amber Foster, la notaria. El testamento necesita revisión inmediata. Eliminar completamente a Megan Brooks Watson. Designar beneficiarios alternativos. Segundo, a Stanley. Iniciar procedimientos de divorcio si es necesario. No quiero conexiones legales con ella. Tercero, al banco. Congelar todas las cuentas mientras dura la investigación. Pasos prácticos. Movimiento hacia adelante. Lo que haces cuando la familia se convierte en enemiga y la justicia en necesidad. La tarde se asentó sobre Pasadena. En mi casa silenciosa, serví un vaso de agua, solo agua, nada escondido, nada peligroso, y me quedé junto a la ventana de la cocina. En algún lugar de la ciudad, Megan estaba en una celda. Arnold a su lado o separado. Ambos enfrentando la realidad. Martínez esperando su audiencia. Todos aprendiendo que las consecuencias son reales, que el robo tiene precio, que traicionar la confianza tiene peso. Había ganado. La ley había funcionado. La evidencia había prevalecido. La justicia había sido servida. Pero la victoria sabía a ceniza. Recogí mi teléfono una última vez y marqué a Amber Foster. Quiero empezar a procesar la herencia de inmediato y necesito recomendaciones para planificación patrimonial, beneficiarios correctos esta vez, personas que no intenten matarme por ella. Su voz sonó compasiva. Tendré todo listo para el martes, señor Brooks. Lamento lo de su hija. Yo también. Colgué. La casa permaneció en silencio. Mañana llegaría el papeleo, los procedimientos legales, la maquinaria de la justicia avanzando. Megan enfrentaría juicio. Arnold, también. Martínez perdería su licencia y su libertad. El sistema funcionaría como debía y yo permanecería aquí, en esta casa vacía, con mi herencia y mi vindicación y la ausencia permanente de mi familia. 67 años, solo, victorioso, correcto, pero vacío. Me senté, teléfono en mano, mirando la nada, procesando todo, la traición, la trampa, los arrestos, la expresión de Megan al darse cuenta de que siempre lo supe. Justicia restaurada, familia destruida, dos verdades coexistiendo, ninguna anulando a la otra. Respiré una vez, luego otra. Mañana llegaría de todos modos. El proceso legal continuaría. La vida seguiría porque eso es lo que hace la vida. Pero esta noche, en esta casa silenciosa, simplemente existía en el espacio entre victoria y pérdida, aceptando ambos, reconociendo ninguno como completo. El fiscal había ganado su caso.
El padre había perdido a su hija. Ambas afirmaciones eran ciertas. Permanentes. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.